Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. La voz que incomoda el escenario deportivo. Al aire todos los miércoles a las 21 horas por radio La Voz del Migrante. Ya les pasaste el link, tal vez, Andresito, ya. Sí. Entonces ahorita suena el intro y en menos de un minuto estamos ahí. Buenísimo. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde. Listo, entonces vamos a entrar al aire con un efecto espejo de 3 segundos a partir de lo que yo digo va. Entonces vamos a ir al aire en 3, 2, 1 y va. Buenas noches con todos y todas. Llegó el miércoles, un miércoles más de Fútbol Rebelde Ecuador. Gracias por estar ahí conectados, como siempre, esperando. Tuvimos ahí disculpas, un pequeño problemas técnicos. Ya saben, son cosas que pasan cuando salimos en vivo, pero estamos aquí con un lujo de invitados. Ya hicimos un recorrido, digamos, por lo que ha sido el fútbol sudamericano, sobre todo, y hoy nos vamos a Centroamérica. Ya vamos a presentar el lujo de invitados que tenemos el día de hoy. No sin antes saludar a las hinchadas antifascistas de Ecuador, que siempre nos hacen el aguante. Un saludo también a la Red Internacional de Fútbol Rebelde y Popular. De hecho, los compas también que van a estar con nosotros pertenecen a una organización que es miembro de la Red Internacional, entonces seguimos ahí tejiendo este tipo de procesos alrededor del fútbol rebelde y popular. Así que gracias por estar ahí. No se olviden de comentar, de darle like y de comentar y de difundir para que podamos llegar a más personas. Así que júntense en la conversación. Asimismo, agradecer a La Voz del Migrante y Ecuador Today que nos hacen la transmisión el día de hoy.
Y no se olviden que estamos en reprise el domingo por la conquista del pan, 11 de la noche en Argentina, 9 de la noche en Ecuador, y el lunes por la editorial Mestiza de Chile estamos 2 de la tarde en Chile, 1 de la tarde aquí en el Ecuador, así que ya saben, si es que no pudieron escuchar este programa, nos pueden escuchar en estos espacios y vamos ahí tejiendo. Antes de presentar a nuestros invitados, voy a saludar a la mesa, así que ha sido un gustazo también compartir nuevamente con el doctor Julito Troya. ¿Qué dice Julito? ¿Cómo estás, ñaño? Qué gusto tenerte aquí de nuevo. Amigos, qué gusto, el gusto es totalmente mío, qué bacán poder volver luego de una larga ausencia por actividades laborales y educativas, pero no, es difícil volver al espacio. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los que nos siguen desde todas las partes de Latinoamérica. Antes solo mencionábamos las ciudades de Ecuador, pero ahora qué bacán que nos puedan escuchar en México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, en todo Centroamérica, toda la Latinoamérica unida. Entonces, preparadísimos para conversar el día de hoy. Tenemos un programa súper interesante, vamos a hablar cosas bien chéveres, entonces vamos ahí. Entonces, salude, don Pato, a la gente. Gracias, don Julito. Gracias, don Andrés. Gracias a los invitados que hacen presencia en el programa. Qué bueno contar con ustedes desde allá, desde México. Un gran saludo y un fuerte abrazo. También un saludo a todos quienes nos escuchan, a todos quienes nos ven, a todos quienes reproducen y también comparten lo que aquí hacemos, ¿no? Creo que estamos un poco felices porque estamos llenos de fútbol estos días. Eso nos pone contentos a los futboleros, pero así también desde acá Ecuador no estamos tan felices con los resultados de ese montón de fútbol, pero al mismo tiempo es algo agridulce que nos deja. Creo que eso es bueno, eso sube el ánimo entre tanto desastre y ya estaremos comentando al respecto. Ese es Doc Pato, Julito, qué gusto tenerles. Y sí, justamente ahí la gente que ya está comentando, que ya está ahí en los comentarios, dice Nando Rodríguez, a quien mandamos un saludo, nos dice iras de hablar de esa selección, pero ya vamos a entrar en detalles sobre lo que fue la fatídica participación de Ecuador en la Copa América. Pero bueno, para entrar en materia también y para darles la entrada a nuestros invitados, quiero saludar a Botines Negros, que nos acompaña desde México el día de hoy. Así que les saludo tanto a Marcos como a Carlos de Botines Negros, que están el día de hoy con nosotros. Así que buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, muy agradecidos por la invitación, porque este pequeño proyecto naciente en pandemia ya llegó a lugares tan lejanos como Ecuador, o sea, no lo imaginábamos. Estamos muy agradecidos porque nos toman en cuenta para hablar pues, un poco también de la realidad del fútbol mexicano, que pues bueno, o sea, nos gustaría ser Centroamérica, pero según esto somos Norteamérica, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, reiterar lo que dice Marcos, muy contentos de acompañarlos y pues nada, ¿no? Esperando que sea una noche muy fructífera para todas las personas que aquí estamos. Buenísimo, bienvenidos compas, y qué gusto tenerles aquí en la mesa. Y ahí para empezar un poco también conocer, que nos cuenten qué es Botines Negros, cómo surge la iniciativa, que nos cuenten un poco cómo nacen ustedes y qué es Botines Negros para que la gente también lo sepa. Dale tú, Carlitos. Bien, dos. Bueno, pues Botines Negros, como señalaba Marcos ahorita en la introducción, es un proyecto que surge a partir del contexto de la pandemia y de las particularidades del fútbol mexicano. En realidad, asumimos o nos dimos a la tarea de construir un proyecto en el cual se abordaran ciertos tópicos que comúnmente quedaban fuera en los medios deportivos tradicionales de nuestro país. En el momento en el que todo esto se echa a andar, pues hay distintos escenarios, ¿no? que provocan que se haga una bola de nieve cada vez más grande y saquemos este proyecto adelante. Entre algunos de los múltiples puntos que podríamos señalar, en México el año pasado se desaparece el ascenso, no hay esta competencia para subir o bajar de categoría. En México se acusa de lavado de dinero a el presidente de uno de los equipos más importantes del país, que es Billy Álvarez, que a la fecha sigue prófugo. Lo vieron en Brasil hace un tiempo, pero hoy en día ya no sabemos dónde anda.
En México también hubo algunos problemas de violencia de género al interior de los clubes que particularmente pues pasaron a afectar la percepción que muchas personas tenemos al respecto, ¿no? Concretamente, justo el caso de Renato Ibarra, ecuatoriano, y la situación, la demanda que tuvo en contra por intento de feminicidio, bueno, a mí me cala bastante porque yo soy del Club América, entonces cargar también con toda esta imagen negativa del equipo, pues genera, ¿no?, la necesidad de construir una autocrítica. En este momento es cuando empezamos a platicar Pablo, Marcos, después se va a incorporar nuestra compañera Cintia, a quien también le mandamos un saludo, y decidimos, ¿no?, abordar todos estos problemas que he venido como enlistando, lo de Renato Ibarra, el ascenso, lo de Billy Álvarez, y aunque en un inicio la idea era solamente como debatir o abrir la discusión hacia estos temas, pues poco a poco se fueron sumando nuevas perspectivas que hemos venido integrando, ¿no?, en el panel. Tenemos muy, muy marcada la idea de que no existe un solo fútbol, que no solo existe el fútbol varonil profesional y que hay muchos fútboles a los cuales darles la palabra. Entonces es lo que hemos venido tratando, ¿no?, de señalar y de hacer al respecto. Y bueno, no sé, Marcos, ¿tú quieres agregar algo, ponerle un punto ahí aparte? Pues sí, tal vez que a pesar de que somos, digamos, como medio, ni siquiera sé si somos un medio de comunicación en realidad, no sé, somos como un programa de fútbol muy interesante de que hablamos de temas futboleros, pero en realidad tampoco nos asumimos como un medio de comunicación porque no hacemos notas, no buscamos información, como que no vamos al campo, ¿no? No hacemos labor de campo como tal, como un periodista, una periodista lo haría. Pero aún así hemos conseguido hablar con gente pues, muy, muy interesante, ¿no? Entre ellos Lucila Venegas, que es una árbitra profesional de primera división, que por ejemplo ahorita va a ir a los Juegos de Tokio 2021, ¿no? Entonces ella nos empieza a contar la experiencia de cómo es ser una árbitra en tanto para el fútbol femenil como para el o femenino, como para el fútbol varonil también, ¿no? Justo esto de lo que nos hablaba Carlos ahorita de los otros fútboles, ¿no? O otros fútboles, como nosotros le decimos. Porque también existe el fútbol adaptado, los fútboles de talla baja, los fútboles para discapacitados, y pues es como una parte de nuestra misión, entre comillas, de hablar de ellos, ¿no? De desde nuestra trinchera hacerlos visibles. Interesante, interesante. Y en eso compartimos con ustedes, ¿no? O sea, como Fútbol Rebelde también compartimos esto, o sea, de hablarles a lo que no se ve, lo que está más allá de, digamos, de la liga, en este caso la liga proecuatoriana, la liga profesional. Entonces, qué bueno y qué interesante, aunque un poco ingrato también, que sea por el lamentable caso de Renato Ibarra, como ustedes nos decían en las cámaras, por un ecuatoriano, más o menos surge la idea, pero sí, o sea, qué bueno que se le haya tomado en cuenta, porque aquí ya vimos un poco que incluso después del escándalo que tuvo, Renato Ibarra fue convocado con bombos y platillos a la selección, entonces, y se hizo caso omiso a lo que pasaba. Entonces, qué bueno que desde otras latitudes se dé ese tipo de importancias. Delen, doctores, do Pato, do Julito, con las preguntas. Yo, en base a lo que acaban de explicar con respecto al inicio de este espacio y los motivos por los cuales empezaron a trabajar en ello, quería preguntarles, haciendo alusión a lo que dijeron, ¿cómo va el tema del ascenso en México? Es decir, ¿cómo se maneja el tema? De lo que conozco, FIFA obligatoriamente exige a las federaciones y a las ligas profesionales la existencia de descensos y la existencia de ascensos, que exista una liga de ascenso que te permita jugar en la liga de privilegio, igualmente el bajo nivel deportivo te permita descender. Es como que la única excepción que existía era la MLS porque por alguna extraña, más bien dicho, por una conocida razón, siempre se tiene prebendas con los Estados Unidos y este tipo de órganos no son la excepción. Pero, ¿cómo es el tema con México? Es decir, ¿cómo está manejando el tema? ¿Cómo está manejando la FIFA? ¿Qué dice? ¿Y qué pasa? Bueno, yo quiero retomar la palabra otra vez. Bueno, primero hay que señalar que no solamente la MLS, ¿no? También el fútbol australiano no tiene ascenso ni descenso, ¿no? Porque son de los pocos fútboles en el planeta que se han amparado para tener una competencia cerrada. La cuestión del ascenso en México es que hay que pensar que el territorio nacional es muy grande.
Entonces no en todos lados existen como intereses por jugar fútbol o por tener pues apoyos económicos en el fútbol. Esto derivó en que, digamos, hay que decir, es primera división y luego es liga de ascenso, ¿no? Es como una cosa rara, pero pues es como la A y la B o la primera y la segunda, dependiendo cómo le llamen, pero vamos a hacer así. La primera división y la liga de ascenso, aunque pues, es como muy raro decir que asciendes del descenso, ¿no? Es como les decía, se quedan como con muy pocos equipos, solamente 12 equipos, y de esos equipos muchos de ellos venían sobre universidades o sobre proyectos que ya existían, entonces para la liga como negocio no le convenía tener tan poquitos equipos, porque no había una competencia real, porque eran equipos de que un año al otro desaparecían, o que estaban 2 años y ya no existían, o que se movían de sede, que es algo muy común en el fútbol mexicano, que de repente tienes un equipo en una ciudad y a los 2, 3 años ya está en otra ciudad con otro nombre, pero es el mismo equipo. O sea, los mismos jugadores se trasladan y todo, el mismo cuerpo técnico, nada más le cambias los nombres, es algo muy común en el fútbol mexicano en últimas fechas. Todo esto derivó a que muchos equipos pudieran comprar su lugar en primera división. ¿Cómo hacías esto? Si alguien descendía, ese equipo compraba la franquicia o compraba el equipo que había ascendido y lo regresaba al lugar que había descendido, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, a Veracruz, que es un puerto muy importante en el país. Ellos habían descendido, pero compraron un equipo para regresarlo a Veracruz, y eso después pasó en muchos otros lugares. Entonces llegó una situación tal que, digamos, los dirigentes del fútbol mexicano decidieron suspender el ascenso y el descenso por 3 años, manteniendo a los equipos que hay actualmente, a los 18 equipos que juegan en primera división, con la idea de que el equipo que, bueno, como paréntesis, se juega como en el fútbol argentino, con porcentajes. El que tiene peor porcentaje es el que desciende. Entonces, los últimos 3 lugares tenían que dar una multa económica muy, muy fuerte. Estamos hablando de 120 millones de pesos, que no sé cuánto sea en dólares, sinceramente, pero pues es bastante dinero, ¿no? Entonces, y así consecutivamente los 3 lugares, para que ese dinero se usara en el ascenso, o sea, para fortalecer a los equipos de ascenso. Para esto empezaron a surgir muchos equipos que son filiales de los equipos de primera división, ¿no? Tanto Pumas, como que es un equipo perteneciente a la universidad, como Guadalajara, tienen sus equipos digamos, en la segunda división, que son filiales, y hoy en día Monterrey, este gran poderío económico que tiene Monterrey, pues va a ser un equipo filial. Entonces, el ascenso está suspendido por 3 años. Es una idea que a nadie le gustó, absolutamente a nadie, ni a jugadores, ni a directivos, digamos, ni a la propia afición, pero que se llevó a cabo y que sobre todo no se protestó. No se protestó como se debería haber protestado. O sea, sí, mucha gente se quejó en redes sociales, pero pues poner un tweet o un post en Facebook pues no va a cambiar la decisión de nadie. Entonces, esa es básicamente la situación en México. No hay ascenso ni hay descenso, se juegan los 18 equipos que hay por al menos 2 años más. Y ahorita ya, digamos, unos equipos ya tuvieron que pagar su multa para el siguiente torneo. La penalidad. Yo tenía un par de comentarios acerca de justo de lo que nos están comentando, compas. En primera instancia, yo sí creo que son un medio de comunicación independiente, que es justamente que visibilizan a todas las aristas del fútbol que no se ven desde los medios tradicionales. Entonces, no, sí, siguen siendo medios, y más bien qué bueno que que sean de esa manera para poder expresarlos como ahora a nivel latinoamericano. En segunda instancia, claro, yo quería recalcar lo que decía el Doc Román, que el disgusto acerca de este tema de Renato Ibarra fue generalizado, o sea, y nuevamente fuimos víctimas únicamente de intereses particulares, de intereses económicos, que primaron frente al respeto a la vida de una persona, o sea, porque fue una situación terrible que nosotros para nada apoyamos y para nada le dimos fuerza y bueno, tal vez caímos justo en lo que nos acaba de decir ahorita Marcos. Fuimos activistas de redes sociales y no nos supimos expresar de manera más fuerte, pero bueno, esperemos que ese no sea la única percepción que tengan del fútbol, de los futbolistas ecuatorianos en México, porque obviamente hay otros casos comenzando con el de Alex Aguinaga, Ítalo Estupiñán, el finadito Chucho Benítez.
Entonces, claro, asumo que ustedes también ya tienen una expresión, su criterio acerca de eso también, que es lo primero que quisiera que nos cuenten. Y segundo, respecto justo a este tema del descenso, entendería que las otras categorías, dígase reservas, dígase juveniles y dígase fútbol femenino, se manejan dentro de esta misma lógica, de esta misma dinámica de no descenso, y entonces estarían manejando. ¿Cómo ven ustedes al fútbol femenino, al fútbol juvenil en México? Perdóname, Carlitos, por Dale, tú dale. Es que el fútbol femenil o femenino en México es una cosa muy particular porque tienen los mismos porcentajes para descender y ascender que el varonil. O sea, lo que podríamos hablar es que si un equipo femenil sale campeón, pero el varonil desciende, el equipo femenil desciende. Y aquí viene el segundo gran problema. No existen equipos femeniles en segunda división, nada más en primera división. Lo cual quiere decir que cuando se reactive el ascenso, todos los equipos que asciendan van a tener que formar un equipo de la nada. Así de la nada, lo cual ha pasado. O sea, acaba de pasar hace poco con un equipo que se llama Mazatlán, que digamos está en la otra costa de donde está Veracruz, de que antes hablé, que ellos eran Morelia, también de una ciudad. Después El Monarcas. Exacto, el Monarcas, que hay muchos ecuatorianos también han jugado en Monarcas, muy buenos también, que se convirtió en Mazatlán y tuvieron que formar un equipo de cero. O sea, las jugadoras que estaban en Morelia se las llevaron algunas, pero no a todas, y tuvieron que formar un equipo de cero. Y lo más drástico, lo que más nos molesta es que si algún día llega a suceder esto de que alguien tenga un gran torneo, pero el equipo varonil tiene un pésimo torneo, van a desaparecer. Entonces esa es la situación. Y ya cuanto a juveniles, pues México tiene pues una gran cantidad de recursos económicos, algunos equipos para invertir desde las sub-12 hasta las sub-21, ¿no? Pero esos son como particulares de ellos. Después de la liga, digamos, primera división, liga de ascenso, sigue la B. Muy raro, no es como la tercera división. Y ahí sí existe el ascenso y el descenso, pero pues es lo mismo, son equipos muy, muy pequeños y muy regionales que económicamente en primera división no podrían competir. Yo nada más a lo que Marcos señala, agregaría esta parte de que efectivamente pues todo está subordinado a lo que ocurra con el fútbol varonil de primera división. Las demás categorías y también la categoría femenil, como dice Marcos, ¿no? Dependen de lo que la varonil haga al final de cuentas. Muy pocos equipos en México están trabajando el fútbol femenil de manera como muy palpable, ¿no? Vigente. Tigres es el que más. O sea, Tigres acaba de volver a salir campeón en la femenil. Tigres está invirtiendo un muy buen dinero y es el equipo que marca la pauta en la liga. Tigres no tiene competencia realmente. Año con año está arrasando, ¿no? En la categoría femenil y cada vez es más marcado. Hasta parece ser que en este torneo que va a empezar, algunos equipos que habían dejado de hacer algunas cosas se van a poner las pilas, ¿no? El caso de bueno, América se está reforzando, Monterrey, Chivas, entre otros. Y para cerrar, hay como en México el fútbol creo que es la cosa que más angustia te puede generar, ¿no? Y por angustia me refiero a que te provoca incertidumbre, porque no sabes qué va a pasar el día de mañana. Hay mucha expectativa con respecto a lo que es el Mundial del 2026, porque se señala, ¿no? A veces con elementos, a veces sin ellos, que hay una hipotética propuesta de vincular las dos ligas, la de la MLS con la Liga Mexicana, y que la desaparición del ascenso viene enfocada como por ahí, por esa parte como de equilibrar o provocar que la integración con la MLS sea más, como más sencilla. Les decía, ¿no? Son rumores, hay como algunas evidencias que te pueden indicar que así va a ser. La verdad es que no nos sorprendería nada, ¿no? Que esto ocurra. En teoría, la desaparición del ascenso y esto es con miras también al Mundial del 2026. Entonces nosotros creemos que ese año va a ser como muy emblemático para el fútbol mexicano, ¿no? Ver si se junta con la liga, con la MLS, si de verdad vuelve el ascenso, si no vuelve. Y pues bueno, ya también a un plano muy personal, no sé si romantizamos o vemos a la distancia el fútbol de Sudamérica, pero siempre nos sentimos como de, bueno, una parte de la afición quiere volver, ¿no? Al sur, pero los directivos siguen mirando hacia el norte.
Claro, claro, justamente porque ya son, si no estoy mal, 2 o 3 años que ya no, los equipos mexicanos ya no participan en las competiciones de la Conmebol. O sea, eran grandes, de hecho, fueron finalistas. Tenemos el Cruz Azul, que fue finalista en 2001, el Pachuca, que de hecho jugó con el Colo-Colo también en la Copa Sudamericana, la final, y que fue campeón, de hecho, en el 2006. Entonces, sí, sí, eran grandes, grandes, digamos, exponentes fútbol mexicano dentro de las competiciones de la Conmebol. Sí se extraña también, pero claro, ya tuvo que ver un poco más con la, digamos, con la Asociación Mexicana, que se fue ya más, digamos, para, como dicen ustedes, para el norte. Vamos con los saluditos, ahorita que están ahí llegando. Paulín Mendiaga, que le mandamos un gran saludo. Paulín, gracias hermano por seguirnos. Nos dice abrazo fraterno para todos los proyectos alternativos y antifascistas. Un gran abrazo desde acá. Ricardo Jasso, le mandamos un gran saludo. También nos manda ahí la banderita de México. Al hermano migrante, a la gente de La Voz del Migrante que nos hace el aguante. Saludos desde el sur de Quito. Un gran saludo. Y Nando Rodríguez, que nos dice saludos. Julito Troya, gran amigo y conocedor del fútbol. Así también la gente ahí conectando, interactuando. Fernando, sí. Esa es la actitud de la gente que siga comentando y que siga ahí también participando en los comentarios. Bueno, la cuestión, y que quería dar un poco lo que nos dijeron, primero que nada preguntarles, bueno, Carlos nos dijo que es hincha de las Águilas del América, Marcos no sé hincha de qué equipo es. Yo, mira, este es un gran ejemplo de que Botines Negros pueden unir al fútbol nacional, ¿no? Porque él es hincha del América, yo soy hincha de las Chivas, el clásico nacional. El clásico nacional, mire usted, esa es la actitud. Esa es la Yo actitud. tengo un gran recuerdo de las Chivas, por cierto. Todo el mundo tiene un... Yo también tengo grandes recuerdos. Sobre todo cuando los goleamos, ¿no? 5-0 en el Jalisco. Marquitos 4-1, 4-0, la final de los 80s, la Copa. No se Mi escucha equipo de lado. también, mi equipo también le goleó 5-0 a las Chivas en las últimas Libertadores que pudo jugar los mexicanos, los equipos mexicanos. Todos tenemos un buen recuerdo de Chivas, ya lo dijo Marcos. Exacto. Por el 5-0. El 5-0. El clásico nacional. No pasa nada. Vamos ahí. La gente que también se conecta dice Fantasma de la Altura. Gracias por volver. Un gran saludo al Fantasma de la Altura que también nos hace el aguante. Dice saludos. Tengo 2 preguntas para los invitados. La primera es, ¿qué opinan de la sanción a México por el grito de puto a los arqueros? Y la segunda es que si creen que México iría a todos los mundiales si jugara en la Conmebol. Entonces ahí le cedo el pase según lo que nos dicen. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Mira, si quieres yo empiezo con lo de puto y tú con lo del mundial. A mí me parece perfecto las sanciones, o sea, es un grito homofóbico y háganle como quieran y cuéntamela como quieras, es un grito homofóbico, ¿no? Aquí empiezan a decir que la idiosincrasia del mexicano y que la picardía, no, es mentira, es un grito homofóbico porque está refiriendo a la debilidad que se asume a los hombres homosexuales, ¿no? Entonces es un grito homofóbico y está muy bien que se sancionen, y es más, si México no va a un mundial, por mí no me importaría, porque es algo que se tiene que erradicar, dado el caso de que todavía en el país hay regiones en el país donde es muy, muy difícil ser homosexual, ¿no? O sea, públicamente. O sea, hay criminalización, hay persecución, hay violencia, y no solamente hacia los homosexuales, también hacia las mujeres. ¿Y esto por qué sale al tema? Porque pues, cierta parte de la debilidad es porque las estás asumiendo en el rol femenino, ¿no? En la sumisión que pueden tener las mujeres a través del rol femenino, que es el mismo que se equipara al homosexual, que pues, ya hay muchísimos estudios sobre eso. Entonces a mí me parece perfecto. Ojalá ya estos inadaptados dejen de estar gritando puto, por favor. O sea, es un grito homofóbico a todas luces. Carlitos, ¿quieres darle a lo de...? Sí, igual nada más señalar con esta cuestión que dice Marcos. De hecho, bueno, en las redes personales no hemos hecho esta campaña de, sí, vas al estadio, ve y más allá de todo, haz lo posible para que nos veten del mundial, para que no vayamos. Porque una cosa es como la propia contradicción de FIFA, ¿no? De señalar algunos aspectos al caso mexicano y hacer la vista gorda, ¿no? Dándole un mundial a Qatar. Entonces, la contradicción de FIFA pues, es como secundaria, lo que se hace en los estadios de México y de Estados Unidos, porque
también hay que decir, no pasa más en los estadios de Estados Unidos, que están llenos de migrantes mexicanos que se fueron para allá, es sancionable. Y como dice Marcos, pues es una cuestión de erradicar, al final de cuentas. Con respecto a la pregunta de si iríamos a todos los mundiales estando en Sudamérica, pues bueno, yo de formación académica, digamos, soy historiador, en ese sentido prefiero ver qué me dice el pasado, hacer una perspectiva hacia el futuro. No sé si iríamos a todos, pero creo que México sí competiría con ellos, ¿no? Y que al final de cuentas nos sería como muy gratificante y muy enriquecedor esta experiencia, ¿no? De irte a meter a estadios en todo Sudamérica, ya con un ambiente totalmente diferente al que te puedes encontrar en un torneo internacional con una sede neutral. En el historial me parece que salvo el caso brasileño y argentino, en partidos oficiales México pues no lleva tan mal descuento, ¿no? Con el resto de los países sudamericanos. Ahorita, para este mundial, yo creo que si estuviéramos jugando en Conmebol, sí iría a México al mundial. Para esta eliminatoria. En 4 años, quién sabe. Hace 4 años, quién sabe. Pero en esta yo creo que sí iría a México. Dejando al Ecuador por fuera, diga, la gente anda enojada con la selección. No, ¿sabes qué? Permíteme interrumpir ahí. Ya les compartiremos en Twitter, en nuestras redes de Twitter. Por favor, síganos, que tenemos Twitter, tenemos Instagram, síganos en Facebook, comenten. Justamente esta semana en Twitter hablaban algo del tema. Salió la conversación de si México justamente competiría al mismo nivel si es que se une con CONCACAF y con Mebol. Y entonces hacían una comparación de un sistema bastante similar al que se utiliza en Europa para la clasificación al Mundial. Allá son 56 naciones, si no me equivoco, ya que alcanzábamos las 48 más o menos. Y se hacía una suerte de sorteo. Obviamente me gustó mucho que menciones este tema de la historia, porque justamente el sorteo se hacía en relación a la posición en el ranking FIFA, pero los resultados se medían según los resultados históricos. Y entonces se formaban grupos, están súper interesantes, de nuevo, ya les vamos a compartir para que se vea. Y claro, México sí lograba en esa simulación clasificar al Mundial como líder de su grupo, y Ecuador clasificaba por medio de repechajes, según ese tema. Nos tocaba con Haití, si mal no recuerdo. No, pero sí, yo también sentiría más bien, y me hizo pensar bastante, de que sería una experiencia bastante chévere, bastante simpática, y que inclusive para mí alzaría el nivel tanto de Conmebol como de CONCACAF. Sí, yo aparte creo que en este sentido a nosotros nos beneficiaría muchísimo el hecho de dejar de jugar con arbitrajes tan a favor, ¿no? Porque la realidad es que los torneos de CONCACAF están realizados para que México y Estados Unidos lleguen a la final o lleguen ya clasificados al momento en el que se enfrentan. Y bueno, a mí no me cuesta nada decirlo, ¿no? Ni negarlo. Los arbitrajes en CONCACAF son marcadamente favorables hacia México o a Estados Unidos. Ejemplos también hay de sobra, ¿no? Tengo muy presente una semifinal contra Panamá, donde se le regala un penal a México, y así podríamos seguir, que también creo que es una cuestión que pasa en todos los lugares del mundo, ¿no? Se tiende a favorecer a ciertas escuadras por sobre otras, lo cual también podríamos ponerlo a la inversa, ¿no? Un arbitraje neutral, porque, pues bueno, también en Sudamérica no hemos tenido como las mejores experiencias, ni a nivel de clubes, ni a nivel de selecciones. Entonces, eso creo que habría que considerarlo, ¿no? La cuestión del arbitraje. Yo, como tú mencionabas, Carlos, yo también creo que hoy por hoy en México, si estuviera dentro de Conmebol, no tendría ninguna dificultad para estar dentro de los 4 primeros que clasifican directamente. En realidad creo que anteriormente había menos cupos en Sudamérica, se dividían por grupos, lo cual era más difícil, y la modalidad de competición te sacaba te sacaba de competencia, te sacaba de competir por algo más rápido que ahora, que es un todos contra todos con 4 cupos y medio. Y en parte creo que cuando esta idea que tiene FIFA de aumentar los cupos es como que de alguna forma también está matando el fútbol, porque
Tú mencionabas, por ejemplo, a Panamá y yo recuerdo que la alegría que fue para Panamá cuando clasificó al Mundial en CONCACAF, dejándole afuera a Estados Unidos, y es como que ahora nosotros también vivimos eso cuando clasificamos en el 2002 a nuestro primer Mundial, y ahora es como que ya no es tan meritorio a partir cuando vayan a aumentar a 48 selecciones. Y me parece que eso es un desacierto, pero yendo otra vez al tema anterior, o al tema de la pregunta, yo también creo que México no tendría problema en realidad. Yo creo que sacando a Brasil, está al nivel del resto de selecciones de la Conmebol, no tendría ningún problema en realidad. En base a eso también quería preguntarles, ¿cómo sienten ustedes a la selección mexicana? Hay países donde el fútbol de selecciones está como elitizado y no le interesa mucho a las personas de los estratos medios y bajos de las sociedades, porque no pueden acceder a una entrada, no pueden acceder a la televisión porque porque está privatizado y solo hay señal de cable, solo se transmite por señal de pague por ver y señal de cable. Las camisetas son muy caras, los productos y ese tipo de cosas. ¿Cuál es su relación con la selección mexicana y cuál es la relación del pueblo en México con la selección mexicana? Déjame empezar, ¿no, Marcos? Date. Mira, es que creo que hay que señalar como distintos panoramas, ¿no? Primero que nada, la selección mexicana o el fútbol en general ha tenido una relación como muy cercana con las televisoras. Durante muchísimo tiempo con Televisa, que es como uno de los consorcios de entretenimiento más grandes que hay en América Latina, y pues esto los lleva también a la relación con la política, ¿no? Sin embargo, esta es una relación que se ha venido desgastando con el paso de los años. O sea, la selección mexicana todavía hace unos 10 años era como un emblema, ¿no? Tenía esta aura positiva, pero los malos manejos, las malas prácticas y también el desencanto de algunos futbolistas ha hecho que esta imagen pues se venga un poco hacia abajo, ¿no? Este es el panorama con respecto al fútbol como de parte de la población mexicana, pero hay otra población mexicana bien importante que es la que no vive en México y es la que vive en Estados Unidos, entonces no podemos omitirles, ¿no? A todas estas personas. Quienes sienten, creo, un apego así como muchísimo más grande, apelando al romanticismo y también a la distancia, son todas aquellas personas que viven en los Estados Unidos. O sea, la gente en Estados Unidos paga cifras estratosféricas por ver un partido de la selección mexicana, así sea el amistoso más mediocre que pueda imaginarse, ¿no? Si México va a jugar un amistoso contra Botines Negros en el estadio de los Vaqueros de Dallas, al que le caben 90,000 personas, la gente va a ir y va a pagar boletos de $3,000 para ver ese partido. Y se va a llenar. Sí, sin ninguna duda, y se van a acabar rapidísimo los boletos. Entonces, como que la percepción es distinta, ¿no? En ese sentido. El mexicano creo que en general con la selección es como más de momentos. Yo no sé si pueda llevar esto como a toda la gente, pero tengo la percepción de que en general somos más apegados como a nuestro equipo local que a la selección. En la selección solamente cuando ya es en algún momento así muy, muy, muy importante dentro de un mundial. Porque ya ni siquiera en los torneos de CONCACAF, ¿no? Porque sabemos que de una u otra manera CONCACAF va a hacer lo posible para que México llegue a la final. Entonces eso le quita este plus, ¿no? Seguir a la selección. Ya en un mundial, pues la cosa sí cambia. O sea, te llegaré a decir que no somos ni nacionalistas, ni chauvinistas, ni nada por el estilo. Pero no sé, en el partido contra Alemania del mundial pasado era una locura toda la Ciudad de México. Era increíble, son cosas que pocas veces he llegado a ver, ¿no? No sé tú, ¿cómo ves, Marcos, esto? Yo creo que sí hay un acercamiento muy grande de la población mexicana, de cierta parte de la población mexicana, y no es por extractos sociales, sino es por regiones. Porque hay que decirlo, el fútbol mexicano afortunadamente todavía en cierta parte se
transmite por televisión pública, ¿no? Y los partidos de la selección nacional todos se transmiten por televisión pública, ya sea por la gran cadena Televisa o por su competidor TV Azteca. Entonces eso acerca a cualquier tipo de extracto social al fútbol, ¿no? Y pues más allá de que un jersey puede ser muy caro, una camisa puede ser muy cara, pues también existen las opciones de la piratería que pues, se van a encontrar fuera de los estadios a un costo pues, mucho menor. Y refiriéndome a lo de las regiones, pues bien lo apunta Carlos con la afición norteamericana, los mexicoamericanos o los mexicanos migrantes, que son los que aportan económicamente al fútbol mexicano y eso hace que tenga un poderío tan grande económico en la región. Pero también hay que decirlo que hay muchas regiones en el país que donde el fútbol no es el deporte principal. Hay regiones beisboleras, pero beisboleras a muerte, o sea que lo que primero les importa es el béisbol y ya después el fútbol es de segunda, ¿no? Entonces eso también implica que el mapa futbolístico mexicano pues es un poco el centro del país hacia el norte y de repente hay ciertas regiones hacia el poniente que ya no son tan futboleras, pero en realidad sí, como que a la gente sí le interesa pues mucho el fútbol, sobre todo la selección mexicana, porque cuando juega México vas a ver gente con el jersey de la selección en todos lados, aunque ni siquiera les gusta el fútbol. Exactamente. Vamos, un par de saludos que la gente dice. Fantasma de la Altura nos dice un saludo desde las alturas de los Andes para toda la gente en México. Gracias ahí por el aguante. Y la barra del Doc Julito también está ahí activada. Nos dice saludos. Julio Troya desde el Puyo. Cristian Chimborazo. Le mandamos un gran saludo también a Cristian, ahí la barra activada. Un saludo a esa gente del oriente, de Pastaza, y también a la gente de Loja que ojalá nos esté siguiendo. Esa es la actitud. A mí me quedó rondando una pregunta que quería hacerles justamente sobre este tema del insulto, ¿no? Del puto que decían en las barras, y tiene que ver mucho también con el fútbol femenil, el fútbol femenino. Recuerdo el caso de Maribel Domínguez en el 2004, cuando hubo este tema que quería jugar en el Celaya, que después la FIFA prohibió, pero que eran, digamos, o sea, como esos intentos de que se equipare el fútbol, digamos, el masculino con el femenino. Acá en el Ecuador estamos, desde acá del Fútbol Rebelde Ecuador hemos hablado sobre esto, ¿no? Realmente la práctica de la liga, de la Superliga femenina ha sido posible más que nada porque los clubes tienen que cumplir un requisito para ser acreditados por la Conmebol, más que porque haya la intención de hacerlo, más porque quieran o porque quieran fomentar esto, ¿no? Sino más bien por cumplir un requisito. En ese sentido, y conociendo, ¿no? Conociendo que la sociedad mexicana en sí es un tanto machista, digamos así, que hay mucha misoginia. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo del fútbol femenino como tal? ¿Qué tan fácil es ser una futbolista, digámoslo ahí, en México? Sobre todo teniendo el contexto, ¿no? Pues primero me gustaría señalar la ironía, ¿no? De 5 hombres hablando de fútbol femenil y qué tan difícil es ser una futbolista, ¿no? Vámonos, acabamos de sacarla del estadio. Pues es muy difícil, increíblemente difícil, ¿no? O sea, estamos hablando que cuando se inició la liga también un poco, como lo señalabas en el caso ecuatoriano, por obligación, no por gusto. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol se dio cuenta que el fútbol femenil viene empujando muy fuerte y que es un nicho de mercado importante, entonces les dijo a los equipos de primera división tienen que crear su rama femenil. O sea, no es que no quieran, no es pregunta, es obligación, ¿no? Por ahí un par de equipos pidieron permiso para no hacerlo el primer año porque económicamente no les era sustentable, pero es increíblemente difícil, estamos hablando de sueldos de 1,500 pesos. O sea, que es sueldos mensuales, ¿no? O sea, con eso no te alcanza para vivir en ninguna ciudad de México, pero en ninguna. Además de poca seriedad a ciertos proyectos, muchas veces entrenan o sea, prefieren que la sub-13 o la sub-15 varonil que entrenen ellas, no tienen todos los recursos, pero como bien lo apuntó Carlos al inicio, hay equipos que lo han hecho pues, excelentemente bien, ¿no? Como el caso de Tigres Femenil, que, digamos, para la gente que no conozca el caso de Tigres, porque pues, fútbol mexicano a veces no llega a todos lados, están
financiados por una de las mayores cementeras en América Latina, que es Cemex. Entonces tienen muchísimo dinero para estar despilfarrando en ya sean jugadores varoniles o para estar apoyando proyectos pues muy chidos como el del fútbol femenil, donde sus jugadoras sí ganan bastante bien, tienen una gran imagen, tienen lugares donde entrenar, tienen médicos, psicólogos, tienen todas las comodidades para hacer un equipo. Pero en realidad el fútbol femenil en México nació un poco por obligación, pero la gente, cierto sector de la población y sobre todo las mujeres, lo han retomado, lo han apropiado y lo han hecho popular, ¿no? O sea, ya se empieza a hablar de fútbol femenino en medios de comunicación tradicional. O sea, en Fox, en ESPN, en Televisa, ya se habla de fútbol femenil y hasta hay secciones y llega a haber programas específicos para el fútbol femenil y eso también ha dado pie a incursión a reporteras, a comentaristas, a narradoras, en partidos hasta varoniles, en Champions League, por ejemplo, hay una comentarista en Fox muy famosa, Marion Reimers. Entonces eso fue gracias al fútbol femenil, pero pues también es una lucha constante por dignificarlo. Creo que estamos en la misma dinámica nosotros, ¿no? Respecto justo a la remuneración que comentaste, sí, yo también tengo entendido que el fútbol femenino acá en Ecuador se remunera de la misma manera, con el salario básico unificado, en comparación, por ejemplo, al sueldo que recibe el delantero de Liga, Luis Amarilla, que gana como $75,000 mensuales. Entonces, es $75,000 versus $400, crea un poco de diferencias. Y respecto a la presencia masculina de aquí en el panel, sí tenemos presencia femenina. Un saludo para la Rosy, para la Gaby, que últimamente hemos tenido problemas de coordinación para participar, pero sí, también intentamos que ese sea el objetivo de tenernos a todos y de poder conversarlo justamente desde esa perspectiva. No, nada más sea señalar la ironía, no era un reclamo ni nada. No, hay que comentarlo y hay que mencionarlas para que nos vuelvan a acompañar pronto. Exactamente, para que vuelvan a ponerse la camiseta también con nosotros. Sí, igual, en esta misma lógica también me quedó rondando otra pregunta ahí suelta y tiene que ver mucho con esta vinculación que quieren hacer de la Liga Mexicana con la MLS. ¿Cómo lo ven ustedes desde los clubes, digámoslo así? Porque hablamos de una liga, de una MLS netamente comercial, o sea, vemos la lógica que manejan ahí con jugadores, digamos, franquicia, que digamos, con equipos armados con inversión. El mismo caso del equipo de David Beckham, ¿no? El Inter Miami, que lo armaron en un 2x3, que pusieron la plata, que contrataron, incluso está Higuaín ahí. Entonces, ¿cómo ven esto? O sea, esta lógica de fútbol comercial también, ¿no? Y cómo ha sido también en México lo que nos hablaban, el Rayados de Monterrey, el Tigres, que tienen un respaldo económico bastante fuerte, pero me imagino también hay estos desbalances con equipos más pequeños cuyo financiamiento debe ser menor también, que deben estar incluso en crisis económica, como pasa acá. O sea, aquí son los tres grandes, Barcelona, Liga MLE, que pagan grandes sueldos, pero tenemos también equipos como Olmedo, que no puede pagar sueldos, como el Orense mismo, que está en una crisis económica, como el Deportivo Cuenca. Entonces, ¿cómo ven esta equiparación? ¿Creen que sea posible y pasar esa lógica ya comercial, que es la MLS? Pues es que el fútbol mexicano en cierta medida también está altamente como comercializado y bueno, que fútbol en la actualidad no lo está, ¿no? La cuestión aquí es que, por ejemplo, los clubes mexicanos, a diferencia de lo que pasa en muchos lugares de Sudamérica, pues no le pertenecen a los socios ni a la afición, le pertenecen a entes privados y dependiendo del capital y la capacidad de este ente privado es la inversión, ¿no?, que va a tener. También por eso el problema que señalaba Marcos hace un momento, el que constantemente se estén moviendo de una sede a otra los clubes según quien tenga las ganas de invertir. Y de hecho es como un grupito bastante cerrado, ¿no? Como que también los mismos empresarios mexicanos determinan a quién dejan entrar a su club y a quién no, para ser partícipe de él. En ese sentido, en México, pues se puede ver como muchísimas relaciones de poder a través de los clubes mexicanos. Por ejemplo, Monterrey, Rayados, tiene una relación pues altamente conocida con FEMSA, ¿no? Una embotelladora al servicio de Coca-Cola, entre otras instituciones. Ya señalaba Marcos la cuestión de Tigres con Cemex.
América y Televisa también tienen una relación de larga data, Cruz Azul y la misma Cementera, porque por ahí, bueno, tiene sus asegúnes, Pachuca con Grupo Pachuca, que ya tiene también sus manos metidas en Sudamérica, o sea, las relaciones de poder son muy variadas, ¿no? En ese sentido, pues como que la integración a la Liga, a la MLS no tendría, bueno, no nos sorprende, porque una vez más se está viendo únicamente el aspecto como del dueño. Creo que es muy importante señalar eso, ¿no? Por muy apegados o muy vinculados que nos sintamos hacia nuestros clubes, para los clubes no dejamos de ser consumidores. No este concepto de la afición, este concepto del hincha o de la identidad así tan marcada, es en una sola dirección. Viene desde acá hacia allá. No, los clubes no son recíprocos en ese sentido. Alguna vez yo con Marcos lo platicaba en mis redes personales, esta parte de que los clubes muy pocas veces coinciden en los mismos intereses que tiene su afición y muy pocas veces también se importan por la misma. Entonces, una vez más, ¿no? En esta dinámica como ultramercantilizada, no nos toma por sorpresa, porque de hecho no es la primera vez que se busca que los equipos de Estados Unidos y mexicanos tengan una vinculación ya más formal. Ya en algún momento se pretendió que equipos que estén del lado estadounidense jueguen dentro de la liga, ¿no? Hace algunos años, sobre todo en zonas fronterizas que son ciudades como binacionales, ¿no? El caso de Tijuana y San Diego, que tienen una dinámica muy, muy, muy particular y muy ajena al resto del país. Por eso les digo que yo tengo esta sensación de que el fútbol mexicano es mucho de la incertidumbre. Si el día de mañana de pronto Chivas fuera comprado por un consorcio de cualquier lado, no me sorprendería. Porque pasaba con los jugadores, pasaba con el draft, que literal era un mercado donde ibas y, sí, me gusta este jugador, me gusta y ¿sabes qué? Pues te vas ahora a vivir a Mazatlán. Oye, pero yo no quiero ir a Mazatlán. Es que no te pregunté. Yo te dije que te vas a Mazatlán. Y lo mismo, ¿no? El aficionado mexicano, yo creo que también por eso no genera una identidad como tan arraigada a su club, sumado a lo que decía Marcos, ¿no? Hay áreas beisboleras a todo lo que da. A todo lo que da. Son como los dos grandes deportes colectivos del país. Que tomando un poco, o sea, la palabra sobre el béisbol, hay un ejemplo muy, muy interesante sobre las ligas binacionales en el béisbol en México. Hay un equipo de béisbol que se llama Tecolotes de los Dos Laredos. ¿Por qué de los Dos Laredos? Porque uno es Nuevo Laredo y el otro es Laredo, Texas. O sea, juegan partidos en Estados Unidos y partidos en México, pero ellos juegan en la Liga Mexicana. O sea, en algún momento en Botines Negros discutíamos este tema de la fusión con la MLS y una de las conclusiones a las que llegábamos es que tampoco hay que satanizar al fútbol norteamericano, ¿no? Porque al final también hay ciertos ejemplos de que se hacen las cosas bien o de aficiones. Por ejemplo, hay aficiones antifascistas en Estados Unidos, ¿no? Los Timbers de Portland es el ejemplo más grande de ellos, ¿no? Entonces, como que de repente nos quedamos un poco en el cliché del imperialismo yanqui malvado, pero no, también hacen muchas cosas y como bien lo apuntaba Carlos, también que fútbol no está mercantilizado, ¿no? O sea, los pibes de Gallardo en River Plate, todos se fueron vendidos por grandes cantidades, ¿no? Entonces, al final como que sí nos gusta que salgan los jugadores por grandes cantidades, pero ya no nos gusta cuando las personas de donde vienen esas grandes cantidades quieren asumirnos a nuestro fútbol, ¿no? O sea, nos gusta el dinero, nos gusta ver buen espectáculo, que nuestros equipos tengan grandes jugadores, pero no nos gusta que se metan empresas a dar ese dinero. O sea, es como también un poco una contradicción, ¿no? Dado el caso de que, pues, por ejemplo, Monterrey tiene muchos títulos ahorita, Tigres tiene muchos títulos ahorita, y si yo le pregunto a sus aficionados, oye, ¿quisieras tener los años de mediocridad que tuviste hace 20 años? Pues me van a decir que no. Entonces, en este caso, en este sentido, la fusión con la MLS, pues así como una fusión de una sola liga enorme, pues sería muy, muy complicado, ¿no? Porque dado el caso que un viaje desde la Ciudad de México, por ejemplo, a Nueva York, pues son más de 10 horas de vuelo. Entonces, pues, hacer 10 horas de vuelo en nada más para ir a jugar un partido y regresar, y estamos diciendo que todavía hay fútbol más al sur en México. Entonces, pues, digamos, yo no lo satanizo tanto, creo que hay ejemplos de que se puede compartir en torneos binacionales, no nada más en este caso del béisbol, sino en muchos otros ejemplos en otros deportes, pero sí no me gustaría ver una gran ligota así enorme entre dos países que compitan en todo momento.
que igual nada más como, perdón, ¿no? Pero cerrando como este pequeño punto, creo que es uno de los grandes problemas o como de las grandes dudas en cuanto al fútbol mexicano, como que realmente no tenemos un punto donde compararnos, ¿no? Es muy complicado que compares el fútbol mexicano con el estadounidense, porque la infraestructura, el dinero, la inversión e incluso los intereses económico-deportivos son diferentes, pero tampoco te puedes comparar con el fútbol inmediato de Centroamérica, ¿no? El guatemalteco, el costarricense, porque lo mismo, las diferencias en infraestructura, las diferencias en intereses y las diferencias en capacidad son totalmente distintas. Entonces, ese es uno de los aspectos con el fútbol de México que creo nos da como cierta particularidad, ¿no? La idea de, bueno, ¿a dónde miro para ver en qué real grado estoy, ¿no? Y creo que por eso también volteamos tanto a Sudamérica para medir nuestro nivel competitivo real. Totalmente, totalmente. Y sí, como ya lo dije hace un momento, sí se los extraña también, o sea, dentro de la Conmebol mismo, grandes animadores, incluso también a nivel de selecciones fueron finalistas, estuvieron peleando por el tercer o cuarto puesto aquí en la Copa América de Ecuador 93 y también fueron finalistas en la Copa América de Colombia 2001, justamente allá en Bogotá. Agradecerles nuevamente, ha sido una discusión bastante interesante, conocer también cómo es el fútbol mexicano, la selección mexicana, hablar digamos, sobre el fútbol de allá, ha sido bastante interesante, agradecerles y pedirles sus reflexiones finales, también invitar a la gente que nos está siguiendo, que les cuenten cuáles son sus redes sociales para que los puedan seguir también y para que puedan estar pendientes de todo lo que hacen, así que les doy el pase para las palabras finales y nuevamente agradeciéndoles por estar el día de hoy con nosotros. No, bueno, primero que nada, reiterar el agradecimiento por la invitación. Siempre este tipo de pláticas son muy enriquecedoras porque pues, abren el panorama a fútboles que tal vez piensas que conoces, pero ya cuando ves las particularidades, pues te das cuenta que desconoces mucho más de lo que puedes imaginar, ¿no? Pues nos pueden seguir en todas las redes sociales, bueno, las clásicas, Facebook, Twitter e Instagram como Botines Negros o Botines Negros Fútbol. Todas están homologadas, ya pronto haremos TikToks para tener seguidores, como no. Y como reflexión final, pues creo que estos espacios alternativos de comunicación sobre, digamos, en los que hablamos de fútbol sin hablar de fútbol directamente, pues son muy importantes y muy valiosos para consolidar pues un fútbol que nos gustaría ver, ¿no? Para tratar de al menos tejer redes internacionales de apoyo para mover el fútbol a donde nos gustaría y pues quitárselo a las garras perversas del solamente el dinero, ¿no? O sea, porque eso no está bien. Buenísimo. Carlos, ahí. Sí, pues nada más sumarme a esta parte que decía Marcos de agradecerles, ¿no? También el interés, es un gusto, ¿no? Para él y para mí representar aquí tanto a Pablo como a Cintia. Y lo mismo, ¿no? Invitar a que nos sigan, hacemos transmisiones en vivo los días lunes, que pronto van a cambiar al martes por una cuestión pues, más práctica, que de mayor conveniencia. Como dice Marcos, ya están todas nuestras redes sociales para que nos puedan ahí ir viendo. Y pues nada, ¿no? Señalar que todo lo que hacemos lo hacemos desde una premisa que poco a poco se pasó a convertir como nuestro lema no oficial, ¿no? Que es poco presupuesto, pero mucho corazón. Entonces todo siempre sale como con la mejor intención posible y pues nada, un saludo para toda la gente que ha estado aquí. Esa es, compas. Gracias. Esa es la actitud. Un abrazo fuerte para México, amigos, y seguimos en contacto. Sí, Abrazo agradecerles por haber estado hoy. Y ya saben, Fútbol Rebelde Ecuador es su casa, así que bienvenidos ahí. Y si tienen algún proyecto interesante, no duden también en compartirnos y poder difundirnos también, que esa es la idea entre este tipo de espacios. Así que nuevamente gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Y lo mismo, nuestro espacio ya está abierto para cualquier cosa que necesiten. Que así sea, esa es la actitud. Chévere. Bueno,
Ahí vamos a ir para al siguiente bloque, vamos a ir con un pequeño corte musical, ahora que ya tuvimos la presencia de nuestros compañeros de Botines Negros, así que aprovechando también la coyuntura un poco, los 25 años digamos, de la mano de Dios, del gol del siglo, como le llamaban así, entonces vamos ahí con el corte musical, con ¿Qué es Dios?, de Las Pastillas del Abuelo, así que cuando el Control Master diga, suéltela nomás, ahí para ya entrar de lleno al siguiente bloque. Dele con todo. Bajó una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla Soledad, borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. En filigranas de baile comenzaba su paseo. Sobredosis de talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos. El 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. En alto y Jesucristo a los saltos festejaba la proeza del Señor 10 y su Alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina, premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco 10 bajito, lleno de risas la tierra, llanto de risas de madre, viendo en el 10 al compadre, que ve la risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Por doquier, danza el 10 con su mujer, caricias, besos, abrazos, el 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. No, por tu milagrosa mano y el milagro de
Y bueno, después del corte musical también ahí y con la excelente entrevista que tuvimos, ahí Julito ya se puso la camiseta porque vamos a empezar a hablar duro y feo de lo que fue el empate 2-2 con Perú, así que dele ñaño con todo ahí. ¿Qué le pareció el desempeño de la selección ecuatoriana de fútbol? A ver, yo quiero comenzar justo con los comentarios que he venido escuchando dentro de mi círculo, que te dicen, ¿dónde está el Ecuador del 4-0 a Uruguay, del 6-1 a Colombia? Son los mismos jugadores. Entonces, a mí lo que me molesta es lo que decía justamente el profe Almada hace unos 2, 3 años que estaban aquí todavía en Ecuador. Cuando el jugador ecuatoriano cambie del cuello para arriba, se va a ver de verdad su potencialidad. Pero, por ejemplo, en todos los goles que nos han hecho, tú ves a Moisés Caicedo, a Jason Méndez, a Gonzalo Plata, a Pervis Estupiñán, a Ángelo Preciado, rotando a la vuelta. Entonces, para mí sí es una cuestión muchísimo más de actitud, de creérsela, antes que los planteamientos. Obvio que también sí se puede discutir un poco el planteamiento de Alfaro, pero es lo que tiene, es lo que hay y lo que comentábamos tras bastidores. No es que no tiene equipo. Venezuela tiene 15 bajas y se ha acoplado al paso. No es que vienen a decir, es que estamos en proceso de adaptación. Venezuela se acopló al paso. Entonces, ahorita, para mí, sí viene muchísimo más en la cabeza de los jugadores que estando ganando 2-0 no supieron mantener la calma. Y se pasó en 5 minutos de manejar el partido a un desespero total, a un nerviosismo completo. Concuerdo totalmente, o sea, fue dos momentos, ¿no? O sea, primero que nada, el primer tiempo que hay que reconocerlo, aunque haya mucha resistencia, pero el Quito Díaz es quien manejaba, digamos, hay mucha resistencia, hay que decirlo, pero manejó los hilos, hubo orden, pero después en 2 contragolpes al inicio nos desbarató todo. Alfaro nuevamente se equivoca en los cambios, bueno, también es el equipo que debó, o sea, no, ya más no se puede pedir, o sea, por más que se pida jugadores, es lo que hay, o sea, no hay por dónde, pero sí, o sea, muestra la desesperación, y ahí también quisiera, o sea, anotar un poco, y algo que he venido viendo, no solo desde ahorita en la Copa América, sino en las eliminatorias, que también se empieza a ver un poco la mano de los dirigentes que están dentro de la selección, o sea, porque hay jugadores que realmente no merecen estar en la selección, o sea, su nivel es bueno, caso José Carabalí, por ejemplo, de la Católica, su nivel es bueno, pero en la Liga Pro, o sea, para ya torneos de alta competencia, o sea, no es comparable un torneo con Conmebol que la Liga Pro, que se cae a pedazos. También se nota la influencia de Deller, hay mucha gente, o sea, Moisés Caicedo, por ejemplo, hoy rindió, o sea, hay que reconocerlo, rindió, quizás el segundo tiempo ya falló un poco, pero también había esa presión de insistir con todo este tema y con la gente del Independiente, entonces se nota eso, y creo que también Alfaro se dejó llevar un poco por la prensa deportiva, ¿no? O sea, porque hay jugadores que realmente no merecen estar, o sea, Cristian Novoa ya creo que cumplió su ciclo en las eliminatorias anteriores, creo que ya no es el momento para que sea convocado, entonces se ve, o sea, todo cambió, todo cambió. Ahora, claro que hay que entender que la selección está en un proceso de volver a competir, o sea, porque fue un retroceso desde tiempos de Quinteros, con Bolillo Gómez inclusive, y con Célico por ahí en un momento, que la selección ecuatoriana se devolvió totalmente, está en un proceso de volver a competir, sí, y que esto va a costar, y que realmente el Faro no va a hacer milagros tampoco, ¿no? Porque no hay capital, pero sí refleja lo que pasa en el fútbol ecuatoriano, ¿no? O sea, futbolistas que van a México, que van a otros países, pero van más motivados por el tema económico, más que por jugar, por tener competitividad, y que después en temas de selecciones se nota, o sea, se nota la falta de ritmo, el no ser titulares también pasa factura, se nota esto, y que refleja también el trabajo que está haciendo en inferiores, o sea, a qué punto se está dando espacio a las inferiores, o sea, las inferiores como tal, hay futuro, hay una base que dejó Jorge Célico, por ejemplo, en la sub-20 armado, así también al apuro, que fue tercera del mundo, pero se está haciendo o se está trabajando en esto,
se depende solo de Gonzalo Plata, entonces sí hay que analizar bastante cuidadoso también, y creo, eso digo, o sea, la selección es el reflejo de los problemas que vive el fútbol ecuatoriano, y creo que es una parte nada más que no se está tratando, pero que están explotando ahí. Yo tengo dos preguntas, Claro, justo para que te desenvuelvas. ajá. ¿Tú crees que habría que sacarlo al Faro? ¿Tú pedirías la cabeza del Faro? Y no sé si tu opinión respecto a la normativa que teníamos del juvenil por un tiempo, que para mí sí fue base de muchos del progreso del fútbol ecuatoriano a nivel de selección. Y un saludo para Dianita Morales que nos está viendo. Y para Lenin Romero que nos dice, ya que vaya a comer patacones tranquilamente en Novoa. Exactamente. Yo creo que más bien el tema de los juveniles ya no comparto. Yo creo que al contrario, no significó un progreso importante en cuanto al tema formativo, porque al fin y al cabo no terminaba habiendo un proceso detrás, sino que también existían los casos donde se compraba juveniles, no sabía bien cuál era cuál era su procedencia, qué pasaba con los equipos donde jugó anteriormente, y terminabas teniendo estos problemas que por el momento y por ahora, solamente por ahora, parecieran estar erradicados, tipo la adulteración de las edades y de las nacionalidades de los futbolistas. Entonces, yo creo que esa medida no sirvió de mucho, también por algo que me parece que pasa con Moisés Caicedo, que es el tema de por un interés económico, por un interés comercial y mercantil que tiene nuestro fútbol, que está bien que el fútbol genere dinero, pero debe tener sus límites, y creo que de alguna forma el modelo de Independiente del Valle, mucho que se le aplauda el trabajo que hacen formativas, las escuelas de fútbol, y que ofrecen formación integral, que también es cuestionable si es en realidad una formación integral o no, si es real esto o no, también a la luz de los resultados, pero esto que se aplaude por un lado también es criticable, como el ultra negocio llevado al fútbol hizo que vendan a Moisés Caicedo a una liga donde no iba a tener oportunidades, donde iba a limitarse a la reserva, donde iba a perder ritmo, y obviamente eso también iba a perjudicarle como jugador, y estamos viendo los resultados. Por otra parte, como dijo el Andresito, me parece importante que se siga trabajando con la base de la sub-20. Es como que no digo que se les debería convocar, pero es como si la selección debería estar pendiente de qué está pasando con Rezabala, con el Chiqui Palacios, con la Culebra, no sé, con Cifuentes, con Steven Plaza, no recuerdo otros jugadores que tenía Aucas, Jordi Alcíbar, Vallecilla, un sinnúmero de jugadores de los cuales se les perdió el rastro, y por los cuales por lo menos deberían ser convocados a microciclos, o deberían estar en constante comunicación con la federación, porque son el futuro de la selección, son la base, y deberían también tener espacio en algún momento. Entonces, me parece que no hacerlo sería botar ese proceso a la basura, y por otra parte, me parece que vendiendo jugadores tan rápido a lugares donde no van a tener espacio también es botar este proceso que venía bien a la basura. Y yo creo que Alfaro no es culpable de eso. Creo que Alfaro es presa de eso, es presa de los medios, es presa de los dirigentes, y no creo que las cosas se arreglen mandándolo a él, y creo que de alguna forma también hay que buscar la estabilidad de los procesos. Entonces yo no me deshacería de él, la verdad. Por lo menos le aguantaría toda la eliminatoria, pase lo que pase. Claro, finalmente, o sea, como digo, o sea, Alfaro no puede hacer milagros tampoco. Hay jugadores, o sea, el mismo caso de Ortiz, de Pedro Ortiz, que tiene esas imprecisiones que tuvo en el partido anterior en Emelec. O sea, quienes vemos la Liga Pro, nos dañamos la cabeza, diría yo, viendo la Liga Pro cada fin de semana, vemos el nivel que es, o sea, y es parte de eso, es parte de tener 16 equipos jugando, o sea, partidos intrascendentes, como por ejemplo, con el respeto que se merecen los clubes, pero partidos intrascendentes como Orense, con 9 de octubre, o sea, se nota eso. Entonces no se puede hacer milagros tampoco, se juega como se vive, básicamente, se juega como se vive, y es el reflejo. La selección es eso,
Es eso, entonces, aparte de que también ya en temas de cábalas y temas de, digamos, predicciones, la Copa América siempre sí ha sido la bestia negra de la selección, o sea, más allá de la Copa América aquí en Ecuador, no es que hemos hecho siempre una buena participación, de hecho, inclusive en la Copa, por partidos de Copa América han salido técnicos, caso Bolillo, con el resultado saca técnicos, entonces tiene que ver mucho eso también. Ahora hay que trabajar, sí, porque ya finalmente estamos casi eliminados, es imposible, aunque nos digan las posibilidades matemáticas nuevamente, es casi imposible, o sea, tenemos que mantener el mismo resultado que el partido Perú-Venezuela, y si es que Venezuela hace 2 o 3 goles más, ya eliminados, entonces más bien ir trabajando con miras al proceso eliminatorio en septiembre, ¿no? Que es ya finalmente, o sea, el peldaño que tenemos, entonces creo que va por ahí la cosa. Más bien que ya acaben breve y que nos manden regresando a los jugadores del Barcelona para la final del sábado. De la Supercopa. Correcto. Correcto. Eso mismo. Nos dice Lenin Nos Romero. devuelvan la Liga Pro. Claro. Gracias por estar comentando, Lenin Romero, por acompañarnos. Un abrazo grande, ñaño. Nos dice, la mentalidad de nuestros jugadores es solo ganar dinero. Por eso piensan solo en salir a donde les paguen más, y la prueba es Moisés, que de un nivel destacable ahora es irreconocible, tal cual. Entonces, yo también pienso que, por ejemplo, es ese apuro, ese mercantilismo del jugador que te dice, si no lo vendes ahorita, luego pierde valor. Para nada, cuando puede estar ganando experiencia, puede estar ganando muchas cosas más, y inclusive costar más, pero es ese apuro de que si no vende ahorita se daña. Yo creo que aparte de ser la mentalidad del jugador, que hasta cierto punto estaría justificado, porque muchas veces los futbolistas vienen de orígenes pobres y encuentran en el fútbol una salida económica, pero más que eso es también la mentalidad del dirigente, es la mentalidad del representante, que comparten esos mismos valores. Ellos sin apuro alguno podrían aumentarle, no, yo qué sé, el sueldo y retenerlo más, esperando que se pueda seguir desarrollando dentro del club, pero no, también existe un apuro por parte de los dirigentes, por parte de representantes, y ellos sin ningún tipo de apremio económico, solo solo la ambición de seguir ganando dinero. Exactamente, y se nota, ¿no? O sea, se nota, como ya lo dijimos, se nota, parece que ya también ahí los intereses de Deller, de Egas, principalmente, como que incluso influir en las convocatorias. Entonces, con el discurso motivador de Alfaro, que hay que reconocer su mentalidad motivadora, o sea, que a todos mismo en noviembre, cuando ganamos a Colombia, cuando ganamos a Uruguay, también como que, digamos, nos enganchamos con eso, pero hay que trabajar bastante, y son fases, o sea, el problema del fútbol ecuatoriano es bastante grave, hay cosas que se están invisibilizando y que están estudiando justamente con temas de la selección, el mismo hecho la participación de los clubes en torneos internacionales, entonces hay que ponerle cuidado con esto, y bueno, otra Copa América, que Ecuador no llega a cuarto de final, no importa cuando leas esto, y que han tenido también partidos bastante interesantes. Terminando un poco con el tema de Copa América, vale la pena decir que pareciera que Brasil va a ganar caminando el torneo sin despeinarse, y que también el nivel que se ve es un poco, deja mucho que desear en comparación, por ejemplo, con la Eurocopa. Pareciera que es otro deporte, está a otro nivel. Obviamente también colabora el tema de que haya público en los estadios en la Eurocopa, ¿no? Por ejemplo, eso genera otro ambiente, pero sí se nota que hay un desfase en el nivel. Parece que las únicas selecciones que podrían estar al nivel es Brasil y un poco Argentina con Messi. Brasil, que también justo lo que nos mencionaban los compas de México, que recibe muchas ayudas que tal vez no pudiera necesitar, tal vez no necesitaría. El caso de hoy con Pitana a mí me parece un escándalo, porque tenía que haber pitado bote. Estaba revisando yo la normativa, dice que si el rebote crea una opción de gol que acabó siendo gol, tenía que haberse jugado como bote. Entonces para mí sí fue un atraco que luego ya acabó, lo sacó de la cabeza a Colombia y acabó con la derrota. Entonces, Brasil no necesita eso, Brasil estaba bien, Brasil podía haberlo empatado solo, o si perdía solo y seguía avanzando, pero no sé.
Sí, Bueno, sí, sí. decía Andresito Román, por lo menos se hizo deporte, mejor hablemos de la Eurocopa. Dicen Exactamente. que, acabando con el tema, dicen que las ayudas a Brasil y demás son porque Brasil tiene que llegar sí o sí a las semifinales y final, porque Bolsonaro en este intento de mostrar la normalidad en medio de los muertos y las protestas que existen, quiere jugar esos partidos con público. Récord de muertos hoy en Brasil, ¿no? Por COVID. Exactamente, sí, 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 sí. Se necesita el bar criollo que inventaron en aquel partido nacional técnico universitario para evitar esos atracos. Pero atando, claro, como decía el Doc Pato, ¿no? O sea, se nota que quizás nosotros la Conmebol es un fútbol rocoso ahí al contragolpe con estas cosas, pero también el tener fútbol en el viejo continente también nos ha dejado partidazos excelentes. O sea, la Eurocopa es otro nivel en organización, en nivel táctico, hemos visto partidos emotivos. ¿Qué podemos hablar sobre la Eurocopa? Porque hoy también fue polémico cómo Alemania pasa quedándose Hungría, ¿no? Que lo estaba haciendo bien, que le metía corazón, pero ¿cómo vieron esa clasificación al último minuto ahí peleando palmo a palmo? Y más que nada también hablar ya más adelante sobre lo que hizo el jugador Leon Goretzka de Alemania, pero ¿qué podemos hablar sobre la Eurocopa, doctores? Bueno, creo que quienes por A o B razón que no nos gustan y a nosotros mismos hemos estado desocupados en estos días, hemos vivido con alegría esas fechas. Evidentemente también vemos un proceso de privatización del fútbol que se combate de alguna manera, hay que decirlo, que se combate por medio de las redes, por medio de la internet y demás, y que ha permitido que quienes no contamos con los recursos para poder acceder a este tipo de eventos, podamos hacerlo y evidentemente se agradece el esfuerzo de aquellas personas que conocen del tema de redes y demás que hace este tipo de cuestiones. Pero no, sí, han sido unos partidazos, unos encuentros muy interesantes, selecciones muy bien armadas. Creo que ese grupo de la muerte con Francia, Alemania, Portugal y Hungría fue un grupo que ofreció de principio a fin partidazos, resultados que no se esperaban, y ves como selecciones como Hungría le compiten a Francia y Alemania, y aquí es un poco difícil que Paraguay le pueda competir a Brasil o a la propia Argentina. Entonces ves que hay un desfase en el nivel, ves que hay un desfase de lo que se está haciendo, y eso es lo que produce un fútbol que dejó de ser competitivo en cuanto al nivel. Antes era difícil ir a Paraguay, antes para la propia Brasil o la propia Argentina, antes era difícil ir a Bolivia, pero ahora ya es distinto, ha cambiado la situación y eso ha generado un desfase entre UEFA y Conmebol, que se ve siempre en los mundiales de clubes, ¿no? Total, 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 o sea, se nota. Y claro, también está todo, ¿no? O sea, a nivel de clubes vemos la supremacía de Brasil, por ejemplo, en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, por ahí Argentina también. Pero claro, el fútbol europeo ha demostrado, o sea, partidos buenos, incluso selecciones como Eslovaquia mismo, como Hungría, como la misma, digamos, Dinamarca, también equipos tácticos, o sea, ha sido la Eurocopa ha sido táctica, netamente, táctica, o sea, partidos ganados, pero te enganchas, o sea, no es como que, no es como ver la Copa América justamente con lo que pasó en el Brasil-Colombia, por ejemplo, o como le empatan a Ecuador con el contragolpe, si no ves más táctica, entonces también ha sido interesante, digamos, y es otra cosa, ¿no? Es otra cosa también, inclusive también los hechos que han pasado, por ejemplo, el caso de Christian Eriksen, también que se manejó. Imagínense si hubiera pasado eso en la Copa América. A ver qué pasaba con algún Pero jugador. el manejo también de UEFA, que no, o sea, como órgano interior de la FIFA, o sea, enlazado de la FIFA, se manejó de mala manera, o sea, no retiró la imagen. Claro, para protestas políticas, ahí sí retira la imagen, enfoca al público, pero ahí se mantuvo con el morbo, entonces Claro. por parte de UEFA ahí, y pésimo el manejo también el día de estos últimos 2 días respecto a la manifestación por el mes del orgullo que quería hacer la selección alemana, justamente en contra de las políticas anti-LGBTI de Hungría.
diciendo que no, que ellos no quieren ser partícipes de expresiones políticas, pero sin embargo permiten temas con Israel sobre todo, y las multas hacia los equipos, hacia los países que llevan banderas de Palestina. Entonces, no, tampoco, que no me vengan con esa cosa. Claro, sí. Queríamos resaltar el gesto de León Goretzka. Evidentemente la UEFA tampoco es una hermanita de la caridad y tampoco es que funciona bien, es una mafia y el descalabro que ocurrió cuando Platini era presidente con el FIFA Gate lo demostró. Tampoco es que funcione bien, solo en el tema de nivel futbolístico era necesario nombrar el desfase, pero de ahí obviamente sabemos de todos los vicios que tiene la UEFA y sabemos de todos los problemas que trae ello. Y sabemos también que las personas que manejan la UEFA no son personas que busquen el bienestar del fútbol ni de la hinchada, sino que también comprenden el fútbol como un negocio ultra monetizado, ultra comercial y al entenderlo así también generan este tipo de cosas. Lo que pasó hoy con Goretzka fue curioso porque Hungría estaba clasificando, le estaba ganando 2-1 a Alemania, y faltando pocos minutos para el final del partido, Goretzka empató el partido y le dio la clasificación a Alemania. Lo curioso del hecho fue que Goretzka celebró haciendo con sus manos la forma de un corazón frente a los ultras fascistas de Hungría que apoyan las políticas anti-LGBTI de Orbán, niegan el racismo, persiguen a grupos de izquierda y este tipo de cuestiones que conlleva el fascismo, ¿no? Lo de Goretzka fue una bofetada simbólica y fue una mezcla también de cuáles son los sentimientos que llevan a un lado a otro. El fascismo es un movimiento impulsado por el odio, y el antifascismo, por otra parte, que es todo lo contrario, es un movimiento movilizado desde el amor a los otros y otras, y creo que el gesto de Goretzka fue muy, muy simbólico en ese aspecto. Claro que sí, y como ya lo hemos dicho en este mismo espacio, ¿no? Qué bueno que el fútbol sea, eso se trata, ¿no? La necesaria politización del fútbol, qué bueno que sea este el espacio y que para justamente visibilizar esto, ¿no? Visibilizar esto, más ahora que ya en Europa se volvió al fútbol presencial, digámoslo así, fútbol con hinchas, y que tenemos la presencia de estos grupos reaccionarios, ¿no? Y que se pueda, justamente los mismos jugadores asuman esa postura política y denuncien, aunque sea de esta manera, pero claro, se combate a un grupo que netamente promueve ideas de xenofobia, fascismo. Entonces es bastante interesante y de eso se trata también el fútbol, ¿no? Eso en cuanto a la Eurocopa, nos ha dejado partidazos y se vienen partidazos también porque ya entra la fase de cuartos de final, así que vamos a tener una especie de mini mundial porque se vienen partidos realmente buenos, ¿Quién creen que gane la Eurocopa? ¿Cuál es su selección favorita, doctores? La mía, Francia, y me gustaría que juegue la final con Italia. Partidazo. Bélgica. A mí me gusta cómo viene jugando Bélgica, creo que puede dar el campanazo, pero Italia también está súper bien. De ahí una grada más abajo los veo a Inglaterra, Francia. a Inglaterra y a Francia. Y ojo, entonces hay que estar súper pendientes del día sábado y empiezan los octavos de final. El día sábado también la final de la Supercopa. Y el día domingo tenemos la última fecha de Copa América. La masacre, dígalo. La masacre con Brasil. Yo también le voy a Francia, o sea, creo que Francia es un equipazo, o sea, desde que mismo fueron campeones mundiales, tiene un gran equipo. Bueno, no tampoco considerarlo, como escuché hoy en DirecTV, que Francia es la Colombia de Europa, no, tampoco, o sea, tampoco así, ¿no? Tampoco así, pero así desubicados, pero no, o sea, tiene un gran equipo, pero sí, partidazos ahí. Le dejamos afuera a Portugal. ¿Ah? Sí, para mí sí. O sea, Portugal no sería candidato, para mí. Sí, no, Francia
Y por ahí Italia también creo que con Mancini así es un gran equipo, se logró cohesionar también, Italia ya volvió a tomar fuerza también, creo que ya está viviendo esa transición entre el equipo que fue campeón del mundo en el 2006, ya vivió esa transición, ya un poco también renovado con figuras, y que ya está dando los frutos también. Bueno, Mancini es un técnico que no, digamos, muy infravalorado, o sea, no lo reconocen, pero sí, es un gran técnico y conocedor del fútbol, más que nada, y se nota, ¿no? Como juegan los italianos, así que va a ser un buen partidazo. La decepción España en cambio está ya viendo, o sea, sigue en el declive también de lo que fue el campeón de la Eurocopa, campeón del mundo, creo que está todavía en esa transición y sí, o sea, España juega horrible, o sea, no hay que negar, España juega horrible y creo que sí nos ha dejado ahí esa especie de mini mundial. Ahí más bien, Julito, que nos cuente un poco cómo va la Supercopa, cómo ves esa final, que se veía venir, ¿no? Era Barcelona Liga, todo apuntaba a eso, ¿no? Sí, y creo que más bien ninguno de los 5 equipos que estaban participando, a ver, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los 6 equipos que estaban participando, lo tomó así con toda la bomba que la FE pensaba que iba a ser, porque el mismo Independiente, Liga, Barcelona, Delfín, se guardaron equipos, perdón, jugadores. Entonces, ahora sí, ya más bien, justamente por la final que se viene, se vuelve a levantar el morbo, la huevadilla, la pelea. Entonces, claro, pero a nivel futbolístico, claro, no va a ser, digamos, del mismo nivel del campeonato, no va a ser el mismo nivel de la final del año pasado, pero sin embargo, yo desde el punto de vista súper personal, sigue siendo un título oficial que a mí me gustaría ganar. Entonces, habrá que ver. Yo sí me llama la atención, sí lo voy a ver. Probablemente me muera de iras. Ya estábamos apostando igual ahí con un par de listas, pero veremos cómo va. Yo sí lo voy a ver para ver si se lo comenta la siguiente semana. Y eso. Ojalá jueguen no haya puñetes. Yo concuerdo en que es un partido interesante y que tiene un carácter de oficialidad por parte de la federación que le da ese aval, pero de alguna forma yo creo que es como la Copa Ecuador que ganó la Liga, es que solo se haya jugado una vez, es como que, y que haya ganado la Supercopa igual, que solo se haya jugado una vez, como que a esta Supercopa le hace carecer de legitimidad que no haya un mérito deportivo para haber clasificado, tipo el 9 de octubre, el Emelec o el Delfín y el Independiente, porque estuvieron ahí, entonces como que le resta legitimidad al título y con ello importancia y evidentemente le resta algo de vistosidad y demuestra que cómo están organizando las cosas en el fútbol ecuatoriano, que no hay un orden ni nada preestablecido que pueda guiarnos. Vivimos en un completo caos en el fútbol ecuatoriano. Exactamente. Y bueno, ahí leyendo el comentario que nos dice Lenin Romero, pero como Goretzka no es R7, no debe trascender como con la Coca-Cola, en efecto, o sea, pero sí hay que reconocer también. Y cerrando con lo de la Supercopa, vamos ahorita con el siguiente corte. Ahora vamos con un video de nuestros compañeros de Pasión Futbolera, los compas colombianos que estuvieron la semana anterior, porque a partir del video que vamos a mostrar ahorita, vamos a regresar ya para el último bloque con justamente interactuando con ustedes y con el video también. Así que suelte la Control Master. Muy buenas a todos nuestros Pasión Futboleros y bienvenidos a un video más. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota.
Hoy seguimos con una serie la cual la última parte fue ya hace un tiempo. Esta es la de las rivalidades más grandes entre jugadores en el mundo del fútbol. Dos grandes delanteros en la historia del fútbol se enfrentaron cuando los dos estaban en su mejor momento. Estamos hablando de Thierry Henry y Ruud van Nistelrooy. Primero se enfrentaron en Inglaterra, Henry vistiendo la camiseta del Arsenal mientras que Van Nistelrooy jugaba para el Manchester United. El francés conseguiría 2 Premiers mientras que el holandés solo conseguiría una. En el 2006 Van Nistelrooy se iría al Real Madrid. Una temporada después llegaría Henry al Barcelona, donde la rivalidad continuaría. 2 ligas para cada uno sería el saldo de su enfrentamiento en España. Al final de sus carreras, Henry sumó 23 títulos, mientras que Van Nistelrooy se quedó en 11. Dos grandes arqueros de Alemania tuvieron una gran rivalidad, no solamente a la hora de elegir el arquero de la selección alemana, sino también a la hora de enfrentarse en torneos internacionales. Estos dos son Oliver Kahn y Jens Lehmann. Mientras Kahn estuvo casi toda su carrera en el Bayern Múnich, Lehmann tuvo pasos en Italia e Inglaterra, jugando para el Milan y el Arsenal, aunque también estuvo en Alemania jugando para el rival más importante de los bávaros, el Borussia Dortmund. Al final de sus carreras, Oliver Kahn ganó 23 títulos, mientras que Lehmann consiguió 6. Una obra de lección en los tiempos de Jürgen Klinsmann y que ahora se traslada a Hansi Flick con Neuer y Ter Stegen en la selección alemana. Zinedine Zidane y Ronaldinho fueron dos grandes medios ofensivos que se enfrentaron a lo largo de la historia, tanto a nivel de clubes con el Real Madrid y el Barcelona, como a nivel de selecciones con Brasil y Francia. Con un Zidane más elegante y técnico y con un Ronaldinho más alegre y mágico, fue una rivalidad que dio de qué hablar durante varios años. Esta rivalidad se recuerda por los cuartos de final del Mundial 2006. Por otro lado, también los clásicos entre el 2003 y el 2006. Dos de los mejores jugadores en su momento tuvieron una rivalidad importante. Estos son Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. Ambos se enfrentaron a nivel de selecciones y también con sus clubes. Mientras que en sus equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la Champions 72-73, donde el Ajax avanzó frente al Bayern Múnich y a la postre quedaría campeón, la revancha se daría en selecciones, donde en la final del Mundial de 1974, Alemania quedaría campeón frente a la Holanda de Cruyff. El holandés Cruyff ganaría 22 títulos, mientras que el alemán Beckenbauer terminaría consiguiendo 19. Gerard Piqué y Sergio Ramos son dos de los mejores centrales que ha habido en España durante los últimos años. Jugando durante más de una década en equipos rivales como lo son el Real Madrid y el Barcelona, han dado mucho de qué hablar en cuanto a su rivalidad se trata. A pesar de que han compartido durante mucho tiempo en la selección, siempre se ha visto que durante la victoria del uno se le deja un recordatorio al otro central. Por un lado, Piqué ha ganado más de 30 títulos, mientras que Sergio Ramos ha ganado 25. Una rivalidad de la que se habla pronto puede llegar a su fin. Terminamos este video con la rivalidad más importante de este siglo y probablemente una de las mejores de la historia. Estamos hablando de la de CR7 con Leo Messi. Esta rivalidad nace gracias a que, además de ser los mejores del mundo, estaban en dos equipos rivales de toda la vida, como lo son el Real Madrid y el Barcelona. Siempre llevada de manera amistosa entre ellos, pero con un gran revuelo mediático, la rivalidad Messi-Cristiano sigue vigente, aunque no de la misma manera desde que CR7 salió del Real Madrid. Aún así, esta seguirá hasta el retiro de ambos futbolistas. Habiendo ganado todo con sus clubes y siendo muy importantes en su selección, ¿quién ha sido el mejor para ustedes? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Y bueno, este ha sido el video de hoy. No olviden dejar su like y sus comentarios acerca de qué les ha parecido estas rivalidades y qué otras podrían aparecer en un futuro video. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en un próximo video. Adiós. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Y bueno, ahí con las rivalidades también, rememorando un poco rivalidades de ayer y de ahora, más que nada ahí atadas a la, digamos, a CR7, Messi, Beckenbauer, Johan Cruyff. Antes de entrar en eso y para preguntarnos también, rivalidades en el fútbol ecuatoriano, ahí, doctores. El Quito, por ejemplo, ¿con quién? Mena. Menadona, digo. No, es que eso, toda la historia de esta última década, el tricampeonato, los 5-0, para mí sí es inclusive le veo más arriba a Mena que a Miller Bolaños, entonces para mí es Quito Mena. Quito Mena, esa es. ¿Usted, Doc Pato, alguna rivalidad en el fútbol ecuatoriano? Pietro Marchetti, el gringo Bedoya. Ibarra con sus primos, los arqueros Carabalí. Ah, esa también, esa es interesante, por ejemplo.
Es la única que se me viene a la mente. Ah, Que uno de los primos, Carabalí, le hizo un gol de arco a arco jugando para el Quito contra el Nacional. claro, claro, ahí recordado también. En rivalidad deportiva, ¿no? Porque si nos ponemos a otras rivalidades, ahí sí nos falta Claro, nada más. Por ejemplo, creo que había que Fernando Paredes. la, Chorrillano Palacios, ¿no? la de los, la de los dirigentes, los Paz contra Neme, también otra rivalidad importante en el fútbol ecuatoriano. Neme contra Deller, Neme contra Alfaro, Neme contra... Neme contra el mundo. Aquiles Álvarez contra Esteban Paz. Qué barbaridad, güey. Claro, Ceballos con Alfaro, contra Alfaro Moreno. El, claro, se va contra Alfaro, también, el también, sí, ejemplo, sí. el ejemplo en el fútbol que el vicepresidente es un conspirador a sueldo. Eh, eh. En Aucas Gordón contra Walker, por ejemplo. Gordón contra Walker, exacto. Interesantes, interesantes. Ahí hay que pensarle ahí un programa de justamente de rivalidades del fútbol ecuatoriano para reírnos un poco también, interactuar. Pero ya tanto. En los arqueros de lo que decían Lehmann y Oliver Kahn, como que Ecuador también tuvo su rivalidad de arqueros rumbo a Alemania 2006 y en el Mundial, que yo recuerdo que casi todo el proceso eliminatorio tapó Edwin Villafuerte y después en el Mundial terminó tapando Cristian Mora, ¿no? Cristian Mora, claro, claro, claro que sí. Oye, no, Claro. pero el video más bien sí me puso un poco nostálgico y antes de hacer un programa de rivalidades deberíamos hacer un programa récord. Porque, por ejemplo, yo me acordé de la rivalidad de Bebeto-Roberto Baggio en el Mundial de 94. Y no sé si ustedes vieron el documental que sacó recién Netflix de como el Divin Codino, La Coleta Divina, que es de una biopic de Roberto Baggio. Puch, es súper linda, o sea, yo la recomiendo para fans del fútbol, para fans de ese fútbol ochentero, noventero, que lo vimos a Roberto Baggio. Pucha, yo le admiraba esta vida y la otra. Yo me acuerdo que tenía un póster de Roberto Baggio, tenía 6 años y tenía un póster de Roberto Baggio en el cuarto. Entonces es súper, súper nostálgica, súper emocional. Y te muestra cosas chéveres que te demuestran que Roberto Baggio podía haber jugado con Ecuador, estaba haciendo lo posible para jugar con Ecuador en el Mundial del 2002. Mire usted, claro que sí, solo que estaba en ese entonces en el Brescia, ya pues ahí pasó, pero sí, hubiera sido interesante verlo. Roberto Baggio también, otra estrella del fútbol italiano, quizás un poco infravalorada, digámoslo así, porque sí, no, porque no tenía, digamos, Es de Gerardo Morán de Italia, es del más querido. claro, pero me refiero a que ya a nivel de seleccionadores pesó muchísimo, se fue apagando. Yo, por ejemplo, el video también, más que Ronaldinho, Zidane, yo lo que me acuerdo ya es Francia 98, Ronaldo Zidane, que después fueron compañeros en el Real Madrid, por ejemplo. Sí, Quizás sí, al sí. final Brasil-Francia, Ronaldo convulsionó antes de la final, no jugó a su nivel, pero por todo lo hecho en el torneo, Ronaldo Zidane. O sea, fue Ronaldo el delantero estrella de ese mundial y Zidane, claro, que fue ahí, entonces creo que también le apuntaría. Y también lo que hablaba, ¿no? De Thierry Henry contra Van Nistelrooy, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ese Arsenal del 2004 con Henry ahí, Van Nistelrooy haciendo goles, claro, después ya se fueron a la Liga Española, que se devaluaron un poco los dos, casi terminaron ahí en su carrera, pero sí se recuerda grandes rivalidades y bueno, también ya la rivalidad de siempre, ¿no? CR7, Messi, que por algunos se van con el bicho, otros nos diremos por Messi, por ejemplo, pero que también está atada a las rivalidades, ¿no? Sí, y hablando de esas rivalidades, también de los actuales del Piqué con Sergio Ramos, creo que esa rivalidad tiene también un tinte político de alguna forma, ¿no? El Barcelona, el Real Madrid, a Piqué siempre le pitaron cuando jugaban con España por el tema de Cataluña y el símbolo y el simbolismo que tiene Sergio Ramos para España por otra parte, ¿no? Es compleja esa rivalidad, creo que tiene otras aristas también y por eso es interesante eso. Ya para terminar, creo que les faltó la de siempre, la que terminaba cenas, la que terminaba borracheras. ¿Quién es mejor, Pelé o Maradona? Claro.
esa es infaltable, claro. Claro, ahí la pelea eterna, que claro, que un poco ahí se dio equiparando con CR7 y digamos, y Messi ahora, ¿no? O sea, como, más bien, ¿con quién le pondrían a Ronaldinho? Porque Ronaldinho también tiene su espacio, ¿no? O sea, creo que, pero no sé qué tanto con Zidane, porque claro, ya Zidane, Ronaldinho en el Barça en 2003 estaba en su apogeo, todo eso, pero en cambio Zidane ya estaba en declive, ¿no? O sea, llega al Real Madrid, pero hasta del 2004 para abajo ya empieza su declive. Por ahí empezó también, o sea, fue el Mundial de Alemania 2006 cuando ya se reivindica, digamos, pero claro, ahí también tuvo que ver mucho la situación Real Madrid, que la pasaba mal, que tenía problemas en la defensa, que con Queiroz y todo eso. Ronaldinho, ¿con quién le pondrían ustedes? Yo Una buena creería rivalidad. que a nivel selecciones debería ser quizá con Riquelme, pero a nivel selecciones, porque después Riquelme regresaba a Boca, no, tenía sus intermitencias en Europa y no era la misma, no era el mismo estilo, pero de alguna forma es como que son los futbolistas que marcaron esa década, la de los 2000. Claro, habría que ver las figuras de esos años, ¿no? Yo estaría pensando igual en Shevchenko, Pavel Nedved, Pavel Nedved, cómo jugaba. El mismo Kaká que estaba iniciando ya en esas épocas. Que jugaba ya, claro. Ronaldinho sigue estando un piso arriba. Sí, Claro. sí. Por ahí nos dice la gente, Lenín Romero nos dice Zidane versus Materazzi, pues. El cabezazo. Claro. Don Jairo Zaganate nos dice saludos, panas, un gran saludo ahí, Don Jairo también que está conectado, pero sí, grandes rivalidades ahí. Yo la notaría también cuando estábamos por clasificar al Mundial, la rivalidad que surgió ahí, digamos, entre el Tentín Delgado y Hernán Crespo, por ver quién era el goleador de la eliminatoria cuando terminamos segundos, ¿no? Que estuvieron ahí peleaditos hasta el último, que finalmente ahí, pero estuvieron con el Team Delgado también, o sea, grandes rivalidades del fútbol. Yo pensé que ibas a mencionar antes de ir al Mundial la rivalidad de Toño Valencia, Raheem Sterling. Sí. O la de Edison Méndez, Sixto Bisuete, camino al 2010. Claro, a veces que regresaba a ver el camerino y no sentía buena autoridad. Grandes rivalidades del fútbol ahí. Y de ahí nos dice también Dogo Armida, que está ahí conectado, se puso la máscara hoy, pero está en la tribuna, nos dice Suárez con Ebra, pues. Claro, sí. Claro. Esa es buena también. Sí, grandes rivalidades. Y ya, por ejemplo, también Riquelme con Maradona, cuando ya fue Maradona técnico de la selección, pues ahí también que peleados a muerte, o sea, no se podían ni ver, ni nada de eso. Entonces. Y Maradona se fue de este mundo sin reconciliarse con Riquelme. Claro. No llegó a ese momento. Y con la Bruja Verón, exacto. Exactamente. Lenin nos dice otra rivalidad, el Bolillo versus Tordalá. Contra la familia Bucaram. Claro, ahí, esas grandes rivalidades ahí. Pero sí, nos hizo recordar un poco también el fútbol de antes, un poco ahí la generación de los 2000 también, se veía, eso digo, Thierry Henry, se recordó, qué bueno. Ese Arsenal que tenía un equipazo, en realidad, antes Dennis Bergkamp y otros jugadores, pero nunca pudo. Ljungberg mismo. Ljungberg nunca pudo. Andresín. Nunca pudo tener una Champions. Para nada, pero ese equipo del 2004 era espectacular, o sea, hasta ahora se acuerda de Arsene Wenger también, ahí también empezó, digamos, el apogeo de Arsene Wenger hasta el declive que ya tuvo recientemente, cuando salió después de 15 temporadas en el Arsenal. Pero sí, ahí más bien a Julito preguntarle en el Manchester United ahí con grandes rivalidades de antaño, pero porque ahora ya es con el City, pero antes de antaño, usted que recuerde. Robbie King con todo el mundo. Liverpool. Claro. Eric Cantona, claro. Cantona. Sí. Tenemos que hacer un programa retro, un programa de fútbol para los que nacimos a finales de los 80, inicios de los 90. Claro, ahí lo vamos a hacer. A propósito del United, el propio Alex Ferguson contra Arsene Wenger.
Exacto, Eso entre es técnicos, claro, que eran peleados, o sea, peleaban entre quién tenía más tiempo en el banquillo, ¿no? Ujú. Exactamente, sí, sí. Hay que hacerlo y lo vamos a tener por aquí, así que pilas ahí a la gente también para que se enganchen en ese programa retro, porque sí, 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 rememoramos buenos momentos. Pero bueno, ha sido un programa bastante bueno, ha sido bastante bueno, gracias a la gente que estuvo ahí conectada. Palabras finales, Doc Pato. No, nada, agradeciendo a los compas de México que nos acompañaron, a quienes nos han acompañado desde el otro lado, escuchándonos y viéndonos. Qué bueno poder reencontrarnos por aquí, qué bueno tener este espacio donde podamos hablar de fútbol y algo más. Y hasta la próxima. Esperamos vernos lo más pronto el próximo miércoles. Esa es la actitud. Por ahí nos dice Lenin Romero, Mourinho Guardiola, también, otro. Sí, 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 esa también es infaltable. Julito, sus palabras finales. Yo también agradecer a toda la gente, a mi ñaño Lenin, que nos dice buen programa, un abrazo, sigan para adelante, un abrazo para vos, mi hermano, estás bienvenido para participar, gracias por estar aquí, y a todos los que nos acompañaron, no se olviden de compartir, comentar, denle like, síganos en la repetición, si no nos vieron ahorita, ya mismo salimos en YouTube, no se olviden nuestras repeticiones, los domingos y los lunes, La Voz del Radio La Voz del Migrante, ¿cómo es? La Conquista del Pan, y la de lunes se me fue, ¿cuál es? La Editorial Mestiza. La Editorial Mestiza, exactamente. Agradecer a la gente de México, más a todos los que nos siguen en todas las latitudes del mundo. Y las consideraciones finales, justamente, yo había estado aquí hace algún tiempo, pero seguimos luchando, por favor, cuídense, síganse cuidando, esta cuestión de la pandemia todavía está media, entonces cuidémonos para seguir saliendo a las calles. Ya se nos vienen muchas cosas, hoy no pudimos hablar de coyuntura porque no nos acompañó el Doc Espoli, pero cuidémonos porque la lucha sigue siendo en la calle, ya volveremos y ahí estaremos. Muchos saludos también a nuestros compas que nos están acompañando, a Don Guarmilla, a José Montalvo, Marcelo Jara, a la Rosy, a la Gaby, a todos quienes forman parte, Don Edmundo Carbo, que igual no le he visto hace 10,000 años, pero igual aquí están nuestros corazones, aquí estaremos, y seguimos luchando. Esa es la actitud. Sí, me suman las palabras. Seguiremos luchando ahí. Agradecer al Control Master también que nos hace el aguante, a la gente de La Voz del Migrante y Ecuador Today que nos retransmiten. Ya lo dijo el Julito también, la Conquista del Pan el domingo. No se olviden, 11 de la noche en Argentina, 9 de la noche en Ecuador. En Editorial Mestiza, 2 de la tarde, el lunes, 2 de la tarde en Chile, 1 de la tarde aquí en el Ecuador. Ya mismo por YouTube también. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar, como siempre, con nosotros. Chao. Un abrazo, gente. Chao. Hemos llegado al fin del tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales. Nos vemos para un próximo partido rebelde.